saber cuando uno usa un cuchillo, cortar la carne con uno y la verdura con otro, ¿no? Sí, ¿por qué estamos diciendo esto? ¿Por qué? Porque hoy también una de las tantas cosas que se conmemora es el Día Nacional de la Lucha contra el Síndrome Urémico Hemolítico. Así que con respecto a eso vamos a hablar ahora, que es un tema tan importante para la salud también de los chicos. Y para eso está el secretario de la Agencia Provincial de Seguridad Alimentaria, ¿no? Lo que se conoce como ASAL, ¿eh? Siempre es bueno tocar estos temas que hacen a la salud, ¿m? Y hoy, sobre todo en este día tan particular. ¿M? Gracias por atendernos. Le damos las buenas tardes a Eduardo Elizalde. ¿Cómo estás, Eduardo? Gracias por la nota, ¿eh? Muy bien, al contrario, muchas gracias a ustedes por llamar en este día que es importante, sobre todo para recordar a esta enfermedad que, como decía recién la compañera, es muy importante sobre todo en los niños, ¿no? En los niños pequeños, en los niños menores de 5 años, donde se dan los casos más graves de la enfermedad, ¿no? ¿Y qué es el síndrome urémico hemolítico? El síndrome urémico hemolítica es una enfermedad que es grave y es transmitida por la ingestión de agua o alimentos que están contaminados con una bacteria que es una Escherichia coli, pero que es una Escherichia coli productora de una toxina especial que se denomina toxina Shiga, y que en realidad lo que produce son infecciones muy graves. O sea, al principio empieza como cualquier cuadro gastrointestinal, nada más que a diferencia de otros comunes, la diarrea tiene sangre, digamos, los dolores abdominales son muy fuertes, cursa con fiebre, y todos estos síntomas se agravan en los niños menores, ¿no? Esta enfermedad, cuando se hace grave, puede afectar a los riñones de los niños, y por eso se llama síndrome urémico, y es hemolítico. ¿Por qué? Porque produce hemólisis, o sea, una anemia hemolítica, quiere decir que hay una destrucción de los glóbulos rojos, ¿no? Uh-huh. Esto es muy grave en los niños pequeños, los niños menores a 5 años. Uh-huh. También los adultos nos podemos enfermar, pero en realidad en general no cursa con una enfermedad grave, sí en los niños menores. Uh-huh. ¿Y qué recomendaciones se pueden dar desde la Agencia de Seguridad Alimentaria? Sí, una de las que nombraba recién es una de las más importantes. Sobre todo el tema de lo que es con la tabla y con el cuchillo, con los utensilios que cortamos la carne, uh-huh. No cortar la verdura, o sea, manipular las verduras por un lado y las carnes crudas por el otro, uh-huh. Tener tablas diferenciadas, usar por supuesto siempre agua potable, ¿no? Esto desde ya, y lavarse las manos siempre antes de cocinar, lavarse las manos, después de ir al baño, lavarse las manos. También después de tocar una mascota, después de hacer jardinería, siempre hay que lavarse las manos. ¿Por qué? Porque en realidad este microorganismo, esta bacteria, es un habitante normal del intestino de muchos animales. Y también hay algunas personas que son portadoras de este microorganismo. Entonces, donde podemos encontrar, por ejemplo, materia fecal de animales, de vacas, de ovejas, de cualquier animal doméstico, esta bacteria puede estar presente, en general está presente en la materia fecal. Y cuando lavamos las verduras, por ejemplo, lo importante es lavarlos siempre, por supuesto, muy bien con agua potable, y después ponerlos en remojo con unas gotitas de lavandina, o 10 gotitas por cada litro de agua, por dejarlas en remojo, dejarlo unos 10-15 minutos a la verdura, y después recién utilizarla. La enjuagamos y la utilizamos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto que viene de la quinta muchas veces es fertilizada o hay animales dentro de la quinta que pueden llegar a contaminar esta verdura. Entonces muchas veces también es importante, el tema de poder desinfectarla. Otra fuente normal que es muy común y de la que más se habla es el tema de la carne, ¿no? El tema de la carne cruda o mal cocida también puede tener resto, o puede tener puede estar contaminada por este microorganismo. Entonces, nunca consumir carne cruda, no importa la especie, nunca consumir carne cruda, siempre cocinarla bien, sobre todo cuando es carne picada. La carne picada tiene un tema que en realidad sufre, mucha manipulación, no es como el corte de carne. Un bife, por ejemplo, sale el músculo del animal, uno corta el bife y pone sobre la plancha. No habría problema porque a lo sumo se puede contaminar la parte de afuera.
Pero el tema de la carne picada es que al pasar por la picadora de carne, entonces eso se muele en pedacitos muy pequeños y toma mucho contacto con todo lo que son utensilios, la mano del carnicero, después nosotros manipulamos nuevamente, entonces sufre mucha manipulación. Por eso es tan importante y por eso uno de los más paradigmáticos de los casos del tema del síndrome urémico hemolítico se da con las hamburguesas, ¿no? Que todo el mundo la menciona, el tema de la hamburguesa cruda, la hamburguesa mal cocida. Eduardo, Analía te quiere hacer una pregunta. Con respecto a lo que hablaba anteriormente justamente de la insuficiencia renal en los niños, que es la tercer causa de trasplante, el renal, justamente, en ese caso, ¿por qué se debe, ataca a lo que son los riñones, específicamente en los niños? Sí, en realidad yo no te voy a dar muchas especificaciones médicas porque no es mi especialidad, ¿no? No soy médico. Soy médico veterinario, no soy médico de humanos. Bien. Pero sí lo que te puedo decir que es cerca de 300 personas al año se enferman en la Argentina y de ellos el 5% son causas graves que pueden llegar a trasplante o causas donde realmente hay muchos inconvenientes graves de salud. Sí es cierto que se produce una anemia, esa anemia hace una disminución en la orina y produce una falla renal. Sí, esto sí es lo que te puedo comentar. Perfecto. En cuanto a lo que tiene que ver con las verduras, también digo, eso es motivo de algún contagio. Entre la carne y la verdura, cualquiera de los dos alimentos tienen la misma potencia de contagio, de contaminación. Siempre la verdura siempre hay que lavarla bien y hay que desinfectarla, como dijimos, con unas gotitas de hipoclorito. La carne siempre bien cocida. Y hay una práctica, sobre todo en niños chiquitos, y esto se da mucho en los jardines maternales y todo, por eso es tan importante el cuidado, es en el tema del cambio de pañales. El tema de lavarse muy bien las manos después de cambiar el pañal, cuando vas a manipular de un niño, manipularlo a otro. ¿Por qué? Porque a veces en el cambio de pañales, si lo hacen por ejemplo en la mesa en la cual preparan después los alimentos, es una fuente de contaminación primaria, digamos. Incluso si con las mismas manos que cambiamos el pañal, después preparamos los alimentos del resto de los niños, también es un problema bastante grave. También se da muchas veces en los natatorios, cuando no tienen, digamos, la cantidad de cloro suficiente, digamos, para desinfectar el agua, también se puede dar, digamos, el contagio de niños se ha dado. Esos son los más frecuentes. Entonces, si quieren podemos repasar. Sí. Tenemos el lavado a conciencia de lo que son las frutas y las hortalizas y unas gotitas con lavandina, en unos minutos con agua y una gotita de lavandina, el cocinar completamente la carne, el lavarse siempre las manos, antes de cocinar, después de ir al baño, después de tocar mascotas, siempre lavarse las manos. Por el otro lado, el tema del cambio de pañales, en todo lo que tiene que ver con la manipulación del pañal, lavarse las manos siempre antes después de cambiar los pañales, nunca cambiar los bebés arriba de una mesa donde uno va a cocinar. Y por otro lado, bueno, el tema de tener la precaución de los natatorios, sobre todo en las casas de familia, más porque en los que son de clubes y todos, está más controlado el tema de la cantidad de cloro que se agrega y todo. Pero en las casas de familia, en los piletines, a veces no se cambia el agua con frecuencia, ahí puede haber problemas. Elizalde, también pasa lo mismo con los lácteos, no solamente con lo que es verduras y carnes. Sí, principalmente los lácteos si no estuvieran pasteurizados. En realidad, todos los lácteos que nosotros consumimos, la leche se pasteuriza. ¿Qué significa? Que sufre un tratamiento térmico que elimina todos los microorganismos patógenos. Entonces, si nosotros consumimos un lácteo que salió de una planta láctea, o sea, una fábrica, es totalmente inocuo, o sea, no hay ningún riesgo. Si en el caso, si nosotros trabajamos en un tambo o tenemos un tambo y preparamos nuestro queso y no hervimos la leche antes o tomamos la leche cruda, ahí sí es un peligro. ¿Y si toda la leche o los lácteos que salen de una empresa ya está pasteurizado, o sea, independientemente del producto que salga, ya sale pasteurizado, o sea que en realidad no habría un riesgo en cuanto a los lácteos siempre y cuando son consumidos, comprados del circuito comercial. Ahora bien, si nosotros estamos de vacaciones, compramos algún queso fresco a la orilla de la ruta que no tiene etiqueta, digamos que no sabemos
de dónde procede, ahí claro, sí es de riesgo, ahí sí realmente vendría a ser el lácteo, vendría a convertirse de riesgo. Y cuando... sobre todo los embutidos, ¿no?, que uno compra, claro, en la ruta. Bueno, justamente los embutidos, aparte de tener el problema de la triquinosis, sí, que es gravísimo, también puede tener el problema de la Escherichia coli, porque acuérdense que es carne cruda, es carne, digamos, está salada, pero es carne cruda. Entonces, aparte de la triquinosis, tenemos problemas, podemos tener de salmonelosis, podemos tener problemas de, por supuesto, de síndrome urémico hemolítico. En realidad hay muchas enfermedades que pueden transmitir los chacinados cuando son crudos y no pasan por una fábrica de chacinado, o la carne no proviene de un frigorífico, ¿no? Hay muchas enfermedades que puede transmitir. Ahora, una de las más graves es justamente la triquinosis. ¿Cómo? En realidad a los niños en general no se le dan, o sea, no debería dársele chacinados crudos, es por eso que no se lo toma como la principal fuente, pero de todas maneras es peligroso en el caso de que el origen no sea seguro, ¿no? Eduardo, desde la agencia ASAL, de la cual usted forma parte, sí, ¿se están haciendo controles? Porque uno ve con mucha liviandad puestos de personas con bicicleta y a la vera de una avenida principal en Santa Fe, por ejemplo, vendiendo salamines. Sí, en general nosotros lo hacemos, todos los controles que hacemos los hacemos a través de los municipios y las comunas. Nosotros firmamos convenio con municipio y comuna, y a través de la municipalidad o la comuna, la autoridad de la comuna, hacemos los controles locales. Sí es cierto que a veces de estos puestos que son de manera itinerante, donde muchas veces están en una esquina, después están en otra, o se ponen antes de un partido, después o en un evento, son más difíciles de controlar. Pero en general es, o sea, la parte más importante porque es prácticamente imposible la persecución policíaca. O sea, si esto es, encontramos uno con, digamos, que vende 2 salames allá, hay que salir corriendo detrás de ese, en otro lugar otro, y así en cada uno. Incluso hemos detectado ventas desde casas de familia. O sea que realmente para entrar tenés que pedir una orden de allanamiento, donde realmente es complicado. Para nosotros el mecanismo más efectivo siempre es la educación, o sea, es a través de lo que es la educación, lo que es la manipulación de alimentos, y concientizar al consumidor. Esto de que me hayan llamado y que estén siempre alerta, digamos, a los consejos que se dan o a las alertas que se sacan desde la agencia, es la parte más importante, porque es el consumidor el que deja de consumirlo, o sea, el que deja de adquirirlo, el que deja de comprarlo, no importa dónde esté la oferta, sino que el consumidor decide no comprarlo porque es de riesgo. El consumidor decide el lavarse las manos, el lavar la verdura, el no comprar chacinados que no tengan la etiqueta. O sea, esto es la parte más importante. Por eso nosotros en la parte de manipulación de alimentos fuimos los primeros en el país que hicimos obligatorio el carnet manipulador de alimentos. O sea, el carnet manipulador no es por un carnet solamente, sino que se da una capacitación en manipulación segura de alimentos, y se hace una evaluación y después se le brinda el carnet. Exacto. Después nuestro modelo fue copiado, digamos, a nivel de país, pero en realidad es la capacitación la principal herramienta que tenemos. Por supuesto de que eso no quita la fiscalización, no quita de que si encontrás un lugar donde está comercializando alimentos que no son seguros, ir directamente al comiso, ir directamente a la intervención de la mercadería. Elizalde, pero convengamos que sí. Disculpe, sí, no me queda claro, a ver, ¿por qué hay que agregarle lavandina? Si nosotros estamos lavando con agua segura y haciendo correr el agua, se supone que estamos ya con agua segura, ya estamos eliminando lo que son bacterias y demás. ¿Por qué le tenemos que agregar lavandina? Sobre todo pasa, hay algunos tipos de verduras, sobre todo la lechuga crespa, el repollo, algunos en los cuales realmente es complejo que la acción mecánica de la mano junto con el agua arrastre los microorganismos. Perfecto. Por eso es que en ese tipo de verduras, uno tiene una manzana, uno tiene una naranja, uno tiene, digamos, son mucho más sencillos, un tomate, por ejemplo, son mucho más sencillos arrastrarlo mecánicamente. Pero hay algunas otras verduras que realmente es compleja. Es más, si nosotros lo friccionamos, terminamos rompiéndola todo, una chicoria, una rúcula, o sea que realmente... O sea, sabemos que el lavado puede ser, o sea, nosotros lo podemos escurrir, lo podemos sacudir abajo del agua, todo, pero si nosotros le fregamos con la mano, vamos a romper la verdura. Entonces lo que se hace es lavado, sí, con agua,
pero después lo sumergimos en esta solución con hipoclorito. Le agradecemos mucho por el contacto. Realmente ha sido muy pedagógica la charla con usted, Eduardo, ¿eh? Muy amable. No, Gustavo, mira, los agradecidos somos nosotros porque, como te comentaba, ustedes son los principales aliados que tenemos nosotros en esto de brindarle más salud a la población a través de los alimentos, ¿no? Me imagino que en pandemia también muchos hemos aprendido de estas cosas del cuidado, ¿no? Sí, y viste, hay cuestiones como el lavado de manos, por ejemplo, que hemos visto, de que se ha hecho costumbre, sobre todo en los niños, ¿no? Sí, tal cual. Y que lo han asumido, lo han adoptado, y realmente en esto, bueno, no solamente ha bajado, digamos, la cantidad de enfermedades transmitidas, digamos, por el tema del contacto directo, sino también el tema de los alimentos. Que pase buenas tardes, gracias. Igualmente, muchísimas gracias. Gracias. Bueno. Repasamos entonces, porque tiene que ver con la niñez y adolescencia sanos, hablando de todo lo que tiene que ver y qué es lo que significa la niñez y su salud.